Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. El día de hoy vamos a tener este debate sobre las narrativas discriminatorias, narrativas estigmatizantes, bajo el título de México Migrante, la búsqueda por la libertad y la tolerancia. Soy Vladimir Cortés, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, y en esta ocasión me acompañan Laura Carlsen, directora America's Program, Claudia Ramírez, jefa de información de la prensa gráfica de El Salvador, y Alberto Padilla, periodista y autor de Caravana, cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y quédense a ver este diálogo que tendremos el día de hoy. Pues en primer lugar me gustaría iniciar y abrir este debate con un elemento importante y central. Los medios de comunicación, el rol que han tenido ha sido un elemento crucial, ha sido un elemento fundamental como aliados para visibilizar la situación de las personas migrantes, para acompañar, por ejemplo, a las familias de los hijas y hijas desaparecidas, por ejemplo, en el caso de México. Pero también hemos observado una serie de estereotipos y narrativas estigmatizantes que también se reproducen en los medios de comunicación y aquí me gustaría justamente abrir este primer punto, ¿no? Que se refiere al impacto que esto pueda tener sobre los derechos de las personas. Estas narrativas, estos estereotipos estigmatizantes, me gustaría preguntarles, Claudia, Alberto, Laura, ¿creen que sí efectivamente tienen un impacto sobre los derechos de las personas? Sin duda, Vladimir, tienen un impacto. De hecho, van construyendo la imagen que tiene la opinión pública, que tiene el público en torno a las personas migrantes. Y esto se refleja en la actitud que encuentran las personas migrantes en la ruta migratoria, en los lugares por donde pasan. Es una responsabilidad muy grande y se ha manipulado de manera políticamente oportuna para las fuerzas, sobre todo de la derecha, que están en contra de las migraciones. Esto se ve muy claramente nosotros que trabajamos entre Estados Unidos y México. Es algo que se ve muy claramente en los dos países, más destacadamente en el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, pero allá el problema ha sido de muchas maneras sigue siendo que estamos perdiendo la batalla por la narrativa, que es fundamental a la política migratoria y que tiene tanto impacto en la manera en que se reciben a las personas y se perciben también a las personas migrantes. Sobre todo aquí en México tiene que ver también con los medios locales, que tienen una gran responsabilidad, porque es allí donde empezamos a ver una actitud de rechazo cuando no era tan común antes. Y empieza con las caravanas, que seguramente van a hablar de esto como un factor en cómo se va cambiando la imagen y el manejo que tienen los medios de las migraciones, porque cuando se convierta a los seres humanos en números, en una oleada, en una invasión, ¿no? En algo que deshumaniza a las personas, las familias, que son muchas familias, mujeres y niños y niñas, ¿no? Cuando pasa esto es cuando empiezan a manipular una imagen que no da cuenta de quiénes son, a qué van, cuáles son sus problemáticas y genera un rechazo generalizado a la migración. Gracias, Laura. Claudia, ¿cómo ves? ¿Crees que efectivamente ustedes como medios, como jefa de información, ¿no? Contribuyen o pues forman parte de esta manipulación o esta pérdida narrativa que justamente nos plantea Laura? Totalmente. Yo, Vladimir, lo veo en tres sentidos. Uno es
digamos, la línea editorial que los medios decidimos tomar a partir de la situación de migración que existe. Es diferente cómo cubrimos a los que salen de nuestros países respecto a los que regresan y respecto a los que van en ruta o respecto a los de nuestros vecinos, que sean Honduras o Guatemala, que son sobre todo los que más migran. La segunda es cómo retomamos la información que los funcionarios deciden darnos. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Donald Trump. Algunos medios decidieron dejar de publicar la información que él daba porque era o racista o era fake news o reforzaba ideas preconcebidas sobre los migrantes, ¿verdad? Que eran delincuentes, que eran personas malas, que les iban a quitar su trabajo. Entonces también creo que es una responsabilidad de los medios decidir cuánto volumen le das a algunos funcionarios, ¿verdad? Sí tenés que encontrar la forma de equilibrar las opiniones y tener una diversidad, pero creo que también es responsabilidad de los medios. Y la tercera tiene que ver con cómo nos educamos sobre el tema. Yo sí he notado que en la medida que los periodistas logran tener un mayor acercamiento al tema y se capacitan sobre migración, tienen una percepción diferente. No es lo mismo cuando tú mandas a cubrir a alguien una caravana que no está identificado con el tema, que no ha estudiado el fenómeno de la migración, que no ha reconocido las causas profundas que hay en nuestros países y que las propician, que a alguien que ya tiene años escribiendo. Bueno, aquí hay otro periodista que va a poder hablar mucho de eso. Cuando tú te empapas de las causas, de que la responsabilidad no es de la persona, es de la sociedad, que tiene mucho que ver los tipos de gobierno que hemos tenido, claramente cómo tú abordas la información es totalmente diferente. Entonces yo creo que estas tres cosas inciden de alguna manera en cómo decidimos cubrir, ¿verdad? Hay un hecho en sí mismo que se tiene que cubrir, que hay que darle seguimiento, pero hay un montón de tonalidad de crisis que tenemos que cuidar, pero para mí es fundamental, como en todos los temas, que los periodistas estemos perfectamente educados y capacitados en este tema para poder tener una visión más amplia y menos sesgada de lo que estamos cubriendo. Gracias, Claudia. Alberto. Sí, bueno, a mí en realidad me suele costar mucho el dar lecciones a los colegas. O sea, creo que a veces nos dedicamos mucho a elaborar listas de cómo se tiene que cubrir esto. Y creo que en general los colegas hacen un buen trabajo. En general hay muchísimos profesionales que hacen un buen trabajo sobre el tema de migración. Otra cosa es que creo que el contexto no está ayudando y coincido con las dos compañeras en que ha habido un incremento del discurso xenófobo y creo que los medios nos hemos acostumbrado a reflejarlo, ¿no? Pero esto es algo que ocurre aquí en México, especialmente después de las caravanas, pero bueno, yo que he cubierto, por ejemplo, también la llegada de subsaharianos a España, a este enclave horrible que se llama Melilla, que está rodeado de una valla, o por ejemplo el éxodo sirio a partir de 2015, es un poco a veces los medios caemos en esa dinámica que nos llevan también los gobernantes, ¿no? Es hablar de invasión, sobre todo no poner en contexto por qué la gente huye. Y creo que aquí pues ha ocurrido un poco eso, ¿no? Desde las caravanas, yo creo que hay un elemento que se impone, y es que nos habíamos acostumbrado a hablar del migrante como si fuese un sujeto pasivo, es decir, un sujeto pasivo que es merecedor de caridad, pero no es un sujeto político, un sujeto reivindicador, un sujeto que dice que se hace cargo de lo que está ocurriendo y que ha dado por desahuciado a su país y se pone en marcha, ¿no? y pide un camino en el que se le garantice sus derechos. Entonces, la caravana que dio ese sujeto político, pues sí que generó un rechazo en ciertos sectores políticos que fue, digamos, replicado por algunos medios de comunicación. Pero también esto tiene su otra vuelta. En la caravana, sin la protección de los medios de comunicación, sin la garantía de que los medios de comunicación estábamos acompañando día y noche a los migrantes, su seguridad no hubiese estado tan garantizada. Sobre todo, es muy posible que el gobierno mexicano les hubiese atrapado, hubiese intentado detenerles, de encerrarles y deportarles, que es básicamente la política que hace México con los migrantes, esté López Obrador, esté Peña Nieto o esté el presidente que esté, ¿no? Yo creo que es importante, sí, estoy muy de acuerdo con el tema de vigilar qué es lo que nos dicen los gobernantes. Y es una cosa, yo voy a poner el ejemplo aquí, ¿no? El lenguaje. Aquí se dice mucho, aquí el Instituto Nacional de Migración publica notas en las que dice que el migrante ha sido rescatado cuando ha sido detenido, ha sido alojado
cuando ha sido encerrado, y es un retorno asistido cuando ha sido deportado. Y eso se repite una y otra vez en las conferencias mañaneras, se repite en las notas de prensa. Si nosotros lo repetimos, estamos generando una narrativa. Por otro lado, ahora, y termino porque yo me enrollo mucho, creo que hay una nueva narrativa con la que creo que estoy, bueno, pues me parece muy peligrosa, ¿no? Hay un incremento de la migración, es cierto. Pero si ponemos el migrante solo como un ente que está ahí y que se mueve, pues no vamos a comprender qué es lo que ha ocurrido en Guatemala, Honduras, El Salvador en los últimos meses, qué ha pasado con la crisis económica provocada por la pandemia, qué ha pasado con los huracanes Eta y Iota, qué ha pasado con la violencia, que aunque es verdad que, por ejemplo, El Salvador ha disminuido mucho, sigue siendo un elemento relevante. Y sin embargo aquí nos dicen que el migrante es alguien a quien le han engañado, ¿no? Que los coyotes, los grupos criminales, que es verdad que existen, les dicen, es que hay unas personas que les han engañado. Hombre, es que cuando han intentado cruzar ellos caminando, los has agarrado, los has detenido, les has golpeado y les has devuelto la vuelta. Entonces, no pueden pasar yendo en caravana porque los criminalizas. No pueden pasar pagando a redes criminales, en las cuales se ponen en riesgo, porque en nombre de su seguridad también los detienes y los devuelves. No sé, en realidad lo que estamos aquí hablando es que hay gobiernos que deciden ejercer de muro por unas determinadas, pues por acuerdos como el que tuvo López Obrador con Trump, o ahora el no acuerdo que tienen Biden y López Obrador, pero creo que hay que ser muy vigilantes al tipo de narrativa que se genera, ¿no? Porque si no, pues acabamos contando una realidad parcial que acaba criminalizando y estigmatizando al migrante. Gracias, Alberto. Me parece que, y para pasar al segundo punto, justo en estas narrativas que se construyen también desde los gobiernos y también la necesidad de mirar los contextos efectivamente, no solamente como un fenómeno aislado, como únicamente el movimiento que hay de un país a otro. En el caso de México, ¿no? La llegada de los migrantes a través de las caravanas ha colocado también una recepción a nivel mediático, social y político como si fuesen un problema nuevo, ¿no? Que necesitan una intervención urgente, que además se estigmatiza el nombre o el concepto de las caravanas, ¿no? Como grupos conformados por delincuentes, por coyotes, una serie de narrativas que vemos que pues permean también a nivel social y que en algunos momentos pues también los medios pueden o no, y aquí me gustaría justamente insistir, ¿no? Sí hay también en este proceso retomar tanto lo que puede decir un funcionario público, una persona funcionaria pública, pero al mismo tiempo también en la cobertura que hacen con capacitación o sin capacitación, ¿no? Como lo mencionaba también Claudia, ¿no? ¿Qué tanto también se está reforzando esta estigmatización, digamos, hacia las personas migrantes? ¿Y qué tipo de acciones o qué cosas estaríamos contemplando también como un efecto no solamente de acompañamiento o de lo que mencionaba también Alberto, de efectivamente los medios están ahí y permiten también generar una suerte de contención frente a los abusos o al mismo tiempo documentar este tipo de abusos, pero cómo se pueden digamos, contrarrestar este tipo de discursos estigmatizantes o esta idea de, no, ya llegaron los delincuentes, ya llegaron los que nos vienen a quitar los trabajos, ¿no? Eso es algo muy frecuente en México y en otros países. Y me gustaría preguntarles y nuevamente decir, ¿es también responsabilidad de los medios en reforzar estas narrativas, en decir, ya llegó la caravana de los delincuentes o ya llegó la caravana en donde también hay coyotes, ¿no? Y que esto permea la sociedad? ¿Lo consideran que es así o efectivamente que se trata de algo que no correspondería al rol o al papel que tendrían que tener los medios? Y si vislumbran también, digo, ya Claudia lo había mencionado, ¿no? Algunas herramientas que tienen que tener para el abordaje, pero si también identifican algunas otras más en el camino. Bueno, yo creo que como todo lo que hacemos en periodismo, lo que hace que hagamos algo de manera decente, digamos, es el contrastar fuentes. Para mí,
En estos casos, lo importante es no tener una sola voz, ¿verdad? No podemos solo publicar lo que diga el presidente, por más que sea el presidente, ni vamos a publicar solo lo que digan algunos grupos, aunque creamos que ellos tienen la verdad absoluta. En el caso de las migraciones, una de las cosas que siempre planteamos cuando vamos a hablar de estos temas es que hayan por lo menos 3 o 4 fuentes en el artículo que se vaya a publicar. ¿Por qué? Porque lo importante es tener varias visiones. No es lo mismo que te cuenten quienes van en la caravana y que sean los oficiales que te lo cuenten, a que te lo cuenten la persona que es la familiar o la organización que trató de prevenir que esta gente no viajara en caravana con todos los riesgos que esto supone. Entonces, para mí, el tema de lograr establecer varias voces a partir de un tema como la migración, que además, como ya decía, tiene tanto crisis, eso te permite que la gente, pues sí, al final cree sus propias percepciones. Yo no le puedo decir a la gente qué pensar o qué creer sobre quienes migran, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es ponerle una diversidad de escenarios y tratar de que a partir de la información que se le provea se cree su propia idea o su propio concepto. Pero también creo que los medios de comunicación somos quienes educamos sobre un montón de temas. Yo, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero recuerdo mucha resistencia, por ejemplo, hace años para hablar sobre el tema de VIH, pero una resistencia porque había una discriminación horrible, siempre hablaban de mal de las personas que tenían el virus y no habían, aunque no hubieran desarrollado la enfermedad. ¿Y qué nos tocó? Educar, hablar con fuentes con conocimiento, que los médicos explicaran al dedillo qué significaba esto. Es una cosa similar, ¿verdad? El fenómeno migratorio se tiene que explicar desde diferentes puntos de vista y desde diferentes fuentes porque es producido por diferentes situaciones que tenemos que entender. Entonces, para mí, una de las cosas que se deben de hacer es tener, y es lo que más cuesta construir, fuentes fidedignas que te hablen del tema desde diferentes puntos de vista. Esa es una de las cosas más difíciles de lograr porque nos cuesta encontrar expertos y además que no haya un sesgo previo sobre lo que se va a comentar. Por ahí me quedaría yo. Gracias, Claudia. Laura. De acuerdo con Claudia, y lo que pasa es que los medios tienen esta capacidad, este poder, es un poder real en la sociedad y tienen el poder no solo de dar una imagen, sino también de colocar temas y de tener ese proceso de selección de noticias. Entonces tenemos una situación en que depende mucho en cómo, no solo qué voces hay, sino qué tipo de notas se están poniendo. Hemos visto un auge, por ejemplo, en la cobertura de las protestas en centros de detención, que muchas veces en lugar de recoger las demandas de las personas que están detenidas allá, pues empieza a mostrar imágenes, muchas veces incluso con tintes muy racistas, imágenes de migrantes haitianos, afrodescendientes, no gritando o protestando sin respetar lo que son los motivos detrás de la protesta. También vemos que hay una serie de mitos que se perpetúan en los medios a propósito, diría yo, que tiene que ver con varias cosas, que tiene que ver con la imagen, como hablamos antes, de las personas migrantes. En unos estudios lo que encontraron viendo distintos medios es que se limita a 3 categorías que son diferentes, que son corruptos y son una amenaza, que su vida está anormal o están en situaciones de ilegalidad. No, pues entonces es esta idea de que estas personas no son como nosotras y nosotros. Y esto tiene el efecto de generar las divisiones. Otro mito que se encuentra mucho, o se puede decir que no se encuentra porque es una omisión en la cobertura, es la realidad de la migración, que es que en los países en general, y hay variaciones, pero no tanto como uno pensaría, no, pues la migración, el porcentaje de personas que están viviendo como fuera de su país, como yo, ¿no? Es alrededor de 3% de la población.
Y si hicieron un estudio, preguntar a la gente cuál es la proporción de migrantes en el mundo, y casi todo, 80% dicen por arriba de 4, y algunas personas dicen que mucho más. No se habla de que ese es un proceso, como Vladimir decía al principio, un proceso normal en el mundo que tiene mucho tiempo. No se habla de que los países no solo tienen la capacidad de absorber a estas migraciones, sino sus economías en muchos sectores, y eso es evidente en Estados Unidos, dependen del trabajo, de la movilidad laboral, que hay muchos beneficios de la integración de personas migrantes a la sociedad, incluso más allá de la mano de obra. No, pues esa es la parte que se queda invisibilizado, generando estas competencias, rivalidades y divisiones que vemos. El racismo ha sido un constante, y una de las cosas que últimamente me gustaría saber cómo lo ven las otras personas, me preocupa, es la línea ahora que está trazando el gobierno de Joe Biden con el gobierno de López Obrador, en el sentido de que lo que vamos a hacer entonces es ir tras los traficantes. Y la razón es que se está tomando la forma de criminalizar a las personas migrantes aún más de lo que estaba antes. Y mientras Joe Biden ha tomado algunas medidas reales de cambiar el modelo de criminalización, de xenofobia de Donald Trump, por otro lado, esta prioridad de contención sin reconocer de hecho las causas, porque habla de causas de raíz, pero no están viendo realmente las causas de raíz políticas detrás de las migraciones, no, pues lleva a una política contra las personas traficantes. Y el problema allí es que en lugar de desmantelar las estructuras criminales que están detrás de eso, en donde hay complicidad del Estado en los dos países, están otra vez yendo contra el sector más vulnerable, que son los migrantes que viajan en caravanas o con traficantes, pero que no son parte de las estructuras de crimen organizado, sino de estructuras más locales. Hemos visto ese problema cuando se volvió una campaña internacional contra la trata de mujeres, que por falta de definiciones claras y por atacar a los eslabones más débiles del negocio, ¿no? Pues dejaron estructuras criminales en donde había complicidad de Estado, y se fueron incluso contra trabajadoras sexuales en campañas de estigmatización y que generaron odio en nombre de una campaña supuestamente bien intencionada de ir contra traficantes. Entonces yo creo que ese es un foco rojo en ese cambio de políticas que estamos viendo, que están reflejados en la comunicación. Gracias, Laura. Y justo en esto último que mencionas, y para pasar contigo, Alberto, en este momento, digamos, en el que se está reforzando pues una estigmatización, criminalización, en un cambio, ¿no?, que está describiendo Laura, ¿crees en ese sentido que sí, efectivamente, hay un rol de los medios que está reforzando justamente pues estas narrativas? Ya mencionabas aquí, ¿no? Muchas veces se retoma lo que dicen los gobernantes. Claudia dice, bueno, es importante tener un amplio espectro, digamos, de fuentes, ¿no?, que permitan efectivamente que las personas pues logren también generar sus propias conclusiones. Me gustaría preguntarte, ahí, digamos, ¿hay un reforzamiento de este tipo de narrativas, o en realidad correspondería a otra dimensión más o a otros actores más, y no tanto, digamos, que se esté poniendo también como el foco en este poder que también describía Laura, ¿no?, que tienen los medios de comunicación de propalar también de alguna manera
estas pues, estereotipos, estas estigmatizaciones, o en algunos casos la criminalización de la que también ahora Laura nos mencionaba. O sea, yo creo que es fundamental, el hecho para no caer en ello, es fundamental la especialización. Es decir, cuando tienes reporteros que están formados, reporteras que están formadas, que salen al terreno, que conocen las fuentes, creo que es mucho más difícil que luego, digamos, nos cuelen el discurso oficial. Creo que, fíjate, es interesante que hablamos mucho de las caravanas, pero en realidad, por ejemplo, supondrán un 5% del flujo migratorio hacia Estados Unidos. Es decir, es una cosa minúscula. Sin embargo, es lo que más hablamos. Creo que igual ahí también sí que los medios a veces sobredimensionamos las cosas, ¿no? Porque, claro, es más fácil hablar de eso que de la realidad que es diaria en Centroamérica, que es que ahora mismo cuando estamos hablando hay familias que están haciendo las maletas ahora mismo, en este mismo momento. Hay una familia que está haciendo las maletas y está despidiendo a un chico, a una chica joven, se está yendo todo el mundo porque han pagado $10.000 a un pollero que les va a llevar, les va a meter en un camión, en un bus, en lo que sea. Si tienen mucho dinero igual irán hasta en avión y van a pagar a agentes del Instituto Nacional de Migración para que les permita pasar, para que no haya problemas, y van a conseguir llegar pagando a través de estructuras que tienen parte de criminales y que tienen parte de corruptas. Claro, en eso, por ejemplo, pues no entramos tanto. Estamos siempre señalando al migrante, pues eso, como decía yo antes, que es cuando toma un poco el protagonismo, ¿no? El migrante en realidad en la caravana pues es una especie de, yo siempre lo definí como una especie de ejercicio de desobediencia civil, en el cual se dice, frente a leyes injustas nos organizamos y cruzamos y hacemos frente a dos cosas. Por una parte al Estado, que nos quiere detener, encerrar y deportar, y por otra parte a los grupos criminales, que ya sabemos lo que ocurre, y en este país pues son muy tristes los ejemplos. Sin embargo, la rutina migrante es mucho más, pues tiene mucho más que ver con ese movimiento de hormiga, ¿no? En el cual ahora mismo hay miles de personas moviéndose porque su vida pues no da más de sí en sus lugares de origen. Claro, en esto, por ejemplo, el tema de la implicación, creo que sería importante seguir profundizando también eso, en la implicación del Estado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el 22 de enero aquí en México aparecen 19 cuerpos, de ellos 16 son migrantes calcinados en Camargo, Tamaulipas. Hay 12 policías estatales de Tamaulipas detenidos, no sabemos nada más, no tenemos ni idea, porque no se ha conocido nada más, y ahí aparece una camioneta que había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración. Migración nos dice que hay 8 funcionarios apartados de sus puestos. No volvemos a saber nada más. Yo he preguntado y me han clasificado la información durante los próximos 5 años. Creo que, a ver, a veces sí creo que nos dejamos llevar, como es muy espectacular la ruta, en el sentido de, pues como lo fue hace años el tren, por ejemplo, creo que a veces dejamos un poco de lado primero esa ruta más de hormiguita y luego el señalar la responsabilidad de los estados, la responsabilidad del Estado tanto en el tráfico como en los crímenes que se perpetran y luego la impunidad. Y por otro lado, ya termino, hay otra cosa que me parece relevante y creo que a veces no somos capaces de unir dos cosas, ¿no? Dos cosas que dicen los gobernantes y que también creo que los medios lo repetimos sin entrar demasiado en debate. Y es, podemos tener una noticia en la cual se están criminalizando migrantes, que se han detenido a gente, que tal, y se van a deportar, y en la siguiente estamos celebrando que se han incrementado el número de remesas, lo cual está sosteniendo la economía de los países. Entonces, es que se está generando una lógica perversa por la cual es el penúltimo contra el último. México impide pasar a centroamericanos, centroamericanos impiden pasar, Guatemala impide pasar a hondureños, hondureños impiden pasar a personas que vienen, por ejemplo, de Asia, y sin embargo, quienes han logrado llegar a Estados Unidos están sosteniendo la economía de estos países. Entonces, ahí también creo que nosotros pues deberíamos de darle una mayor cohesión a todo el relato, ¿no? Gracias, Alberto. Me parece que también colocas un aspecto que me parece crucial, ¿no? En estas, mirar, digamos, las contradicciones, las dicotomías que efectivamente, ¿no? Por un lado, se criminaliza
Por otro lado, ¿no? Se anuncian los históricos de remesas, ¿no? En el caso de México y, bueno, y en otros países. Cómo, pues también, digamos, hay una responsabilidad de ir desmontando, ¿no? De ir efectivamente mirando, de ir cuestionando, de ir también solicitando información, que resulta también pues preocupante, ¿no? Que se reserve información que es de interés público, ¿no? Como lo sucedido efectivamente en el caso de Tamaulipas. Y aquí me gustaría comenzar también, digamos, como apuntar a algo que ahora también está, digamos, dominando buena parte de las narrativas, que tiene que ver con el espacio digital. Cómo también lo que está sucediendo y no solamente el trabajo que pueden hacer los medios, que efectivamente en el grado de especialización que se tenga, en las herramientas que se puedan ir generando, ¿no? Dentro del mismo gremio, en cómo se van abordando las narrativas. Ya muy bien lo señalaba Claudia, ¿no? Cómo se trabajaban ellas desde en lo que toca a las personas de la población con VIH y cómo esto pues ha generado y ha caminado un proceso. Pero, digamos, estamos también frente a un momento, ¿no? Donde hay sí, hay un poder muy importante por parte de los medios, como bien lo señalaba Laura, ¿no? De generar también ciertas narrativas, de apuntar y de mirar a ciertos fenómenos y a ciertas situaciones que estamos viendo y que efectivamente no se limitan solamente a las caravanas, ¿no? Sino que hay este flujo constante y permanente, ¿no? Y me parece que retratarlo en decir, ahorita en este momento, ¿no? Hay una familia que se está despidiendo para iniciar este largo periplo hacia Estados Unidos. ¿Cómo ven este factor, digamos, adicional de las redes sociales, del espacio digital? ¿No? ¿Cómo se inserta también, ya decían, sí hay una responsabilidad por parte de los medios en generar estas narrativas? Les diría yo, identifican, ¿no? Otros factores, identifican que las redes sociales también están teniendo un papel, y digamos, no las redes sociales como el ente que está moviendo ahí, ¿no? A favor o en contra, sino efectivamente las narrativas que se reproducen en la dinámica, digamos, de las plataformas de las redes sociales, y si también están contribuyendo y si también están reforzando, o nuevamente lo mismo, es decir, no miremos hacia las redes sociales, miremos a estos otros elementos, ¿no? Y las redes sociales veámoslo como una especie de punto y aparte. Yo creo que es parte de lo mismo, pero, perdón. No, adelante, Laura. Pero no entendemos, o yo sigo pensando que no entendemos muy bien ese nuevo mundo, a pesar de que tenemos mucho tiempo ya metido en esto. Además, tenemos el factor de que en esta época de la pandemia se ha cambiado otra vez mucho. Se ha aumentado muchísimo el uso de las redes sociales, pero también se ha aumentado en algunos sectores, pues el uso de la televisión, pero televisión de paga. Entonces es muy cambiante lo que está pasando en esta relación, pero sí lo tenemos como comunicadores, lo tenemos que ver en su conjunto. ¿Cómo se está informando a la gente? Pues tiene que ver con nosotras y nosotros también, porque tiene que ver con dónde nos podemos encontrar trabajo, cómo estamos trabajando, ¿no? Una cosa que ha logrado sin duda el uso de las redes sociales es el mayor acceso a información por el periodismo ciudadano. La gente que sube videos de los hechos en el momento. Pensamos por ejemplo, los actos de brutalidad policial en los Estados Unidos y también aquí en México, en Tulum. Si no fuera por los videos que salían en las redes sociales, eso no se hubiera vuelto noticia, probablemente. Son cosas que pasan todos los días, pero cuando hay una evidencia directa por ese tipo de lo que se puede llamar así informalmente, porque ni la gente se considera periodistas, pero que es una forma de periodismo ciudadano que se hace en las redes, pues ha contribuido mucho a esto. Por otro lado, también contribuye sin duda
a diseminar las mentiras, la xenofobia, el racismo y todas las perspectivas negativas y sobre todo en el tema de la migración. Yo creo que todos y todos que trabajamos, incluso la gente que está aquí en el tema de migración, sabemos que es el tema más peligroso para cubrir en estos días. Yo cuando se trata de un programa de tema de migración, migración y feminismo, ¿no? Y cuando toco estos temas es cuando más comentarios negativos, ataques en internet e incluso a veces amenazas recibo. Ahora, por otro lado, no hay que despreciar el papel, el poder de los medios masivos. Estaba viendo algunos datos y, por ejemplo, en México, la televisión alcanza a 6.5 millones de niños y niñas en el país que están viendo como 5 horas al día. Esta es la nueva generación que va a tener que formar sus actitudes hacia las migraciones, porque las migraciones, aunque se vaya con políticas de arraigo en los países, la migración es una opción y es una parte de la vida moderna. Es una parte de la vida antigua también y no se va o sea que no se va a parar. Entonces, el impacto que tienen los medios masivos en la población, en la opinión pública y en la formación de una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas es mayor y lo tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, para contrarrestar, porque hablamos de esto, para las imágenes negativas, se mencionó mucho la capacitación, la educación y yo tengo, y gracias a las redes sociales, porque tenemos como 3 grandes categorías y son los medios masivos como instituciones establecidos, tradicionales, y las redes sociales, pero también hay algo en medio que son los medios que se difunden por las redes, que sí se estructuran como medios con reporteros, reporteras, en términos más formales, y ahí hay muchos que tienen más independencia en la línea editorial. Y como he podido trabajar en estos, una de las cosas que para mí ha sido más importante es ofrecer espacios directos a las personas migrantes y las personas que trabajan más de cerca con los temas de migración. La mejor manera para que se entienda mejor lo que es la experiencia de la migración para humanizar, no debería ser necesario humanizar a un ser humano, pero para humanizar el tema, digamos, es presentando directamente estas voces a las audiencias. Entonces creo que esto es muy importante. Y por otro, están haciendo alianzas con las organizaciones de migrantes a pro de los derechos humanos, porque en ese caso estoy hablando de medios que tienen abiertamente un compromiso con los derechos humanos, no con el mito de la neutralidad, digamos. Entonces, pues alianzas y ofreciendo también espacios a las migrantes, las personas migrantes organizadas es muy importante. Hay campañas que se están haciendo ahora en Guatemala contra la xenofobia y pensamos en cómo replicar este tipo de campañas de educación popular como parte del trabajo de los medios para cambiar lo que podría ser una situación muy peligrosa de aumento de xenofobia en marco de las migraciones. Gracias, Laura. Alberto, Claudia, ¿creen, ¿no?, que este aumento, ¿no?, está potenciado por las redes sociales o en realidad sigue siendo los poderes de los medios de comunicación, de los medios tradicionales, ¿no?, quienes están amplificando y quienes están también reforzando estas narrativas estigmatizantes hacia las y los migrantes? Las redes sociales
digo, han venido a cambiar nuestra vida desde hace mucho tiempo. O sea, encontramos pareja con redes sociales, nos organizamos con personas para viajar a través de una aplicación. O sea, entonces, esta tecnología también sirve para migrar, que es algo que es un elemento relevante. Es decir, puede haber también un incremento de la xenofobia, pero también los migrantes lo utilizan de forma para estar comunicados, para buscar cuando alguno se ha perdido, para decir, bueno, pues por aquí hay menos peligro. De hecho, recientemente, el Instituto Nacional de Migración mexicano sacaba un comunicado en el cual criminalizaba a una página de Facebook que básicamente lo que son migrantes que ponen su foto en el camino, en la ruta, en el tren, y pues se avisan de los peligros, se dan consejos y también se buscan, porque hay gente que desaparece. Conocemos que en este país, por desgracia, hay más de 86.000 desaparecidos, de ellos también muchos migrantes, y el Instituto Nacional de Migración pues tuvo a bien criminalizar esta página, por esto que hablábamos antes de que siempre pues se termina señalando al eslabón más débil, ¿no? Y luego yo estoy de acuerdo con lo que decía Laura del tema de un mayor auge del periodismo, digamos, de que la información fluye de otra manera, pero yo sí que, sin querer ser un boomer, voy a decir, o sea, sí creo que es muy importante la capacitación y que el periodista tenga, digamos, una serie de estándares o protocolos que permitan el fact-checking, el uso de diferentes fuentes, diferentes herramientas, porque sí, por ejemplo, me he encontrado en algunos momentos, es verdad que sin videos así hay cosas que nunca sabríamos, pero por otro lado también se popularizan el uso de personas que simplemente se graban y se convierten digamos, en el vehículo del estado de opinión del momento, ¿no? Y eso puede ser también a veces, por ejemplo, yo recuerdo en Mexicali, cuando estaba llegando la caravana a finales de 2018, recuerdo en un pequeño albergue, como una persona se había empezado a extender esa idea de malagradecidos, ¿no?, a los migrantes, algo que se empezó a extender sobre todo al final, cuando la gente estaba llegando ya a Tijuana. Y recuerdo una persona que agarra a un señor que acaba de llegar exhausto, agotado, después de cientos de kilómetros que venían, además fue todo muy rápido desde Jalisco hasta Baja California, y le agarra, le enfoca y le dice: ¿usted por qué no quiere nuestra comida? ¿Se puede saber por qué no quiere nuestra comida? ¿Por qué están tirándola? El señor se queda asustado y no sé de qué me están hablando, yo solo quiero descansar, ¿no? Entonces, eso también, o sea, obviamente, digamos, las redes han democratizado la opinión y uno puede emitir y llegar a miles de personas de una forma libre. Lo que pasa es que ahí sí creo, sí reivindico el papel de los medios de comunicación, el papel de nosotros como medios que rompamos con la posibilidad que puede darse tan fácil de darse a discursos xenófobos, de darse al linchamiento, de darse al ataque de una forma pues así urgente, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que hacer y contrarrestar ese tipo de discursos rápidos de ¿por qué no son mal agradecidos? Pues para que el medio de comunicación esté explicando, llevan tantos kilómetros, están haciendo esto, huyen de esto. Siempre repetir también el contexto, ¿no? Que eso no es solo el camino, sino que también es de dónde vienen y qué es lo que se van a encontrar. Y obviamente, a ver, la culpa no es de los medios, o sea, no es de las redes. Las redes no hacen nada, las redes son neutras, somos nosotros los que la utilizamos. O sea, nosotros la utilizamos para hacer un discurso empático y para que la gente pueda conocer mucho mejor la realidad que le rodea, o podemos utilizarla para hacer un discurso xenófobo, infame y deleznable, ¿no? Eso, al final es las personas las que son responsables. Gracias, Alberto. Claudia, ¿cómo miras tú digamos, estos dos escenarios, ¿no? El periodismo que justamente busca las fuentes, trata de contrastarlas, versus esto que refiere Alberto, ¿no? De la democratización, pero también de cómo podemos solamente tener quizá fragmentos, ¿no? La mujer migrante que dice: no, ahorita no quiero tal cosa, ¿no? Y entonces se viraliza y es que lo que decía también Alberto, ¿no? Estos desagradecidos migrantes que les ofrecemos un plato de frijoles y nos rechazan y nos dicen que no quieren frijoles, ¿no? ¿No? ¿Cómo miras tú también, digamos, cómo desde un medio, ¿no? Lo que sucede también
en las redes sociales y donde efectivamente el rol y quienes actúan ahí no es en sí las redes sociales, sino efectivamente las personas, tanto medios como personas, ¿no? Que están en esta dinámica y en este flujo tan intenso a veces de informaciones y donde pues también efectivamente se dan estos booms y viralizaciones de situaciones. Bueno, claramente las redes sociales son el nuevo gran actor, ¿verdad?, de las comunicaciones y también de las sociedades. Inciden en todos los temas, no hay ningún tema que no sea sensible. Las mismas elecciones se ven afectadas por las redes sociales y además por la forma en la que se mueven algunas cuentas o algunos grupos. A mí en este tema en particular, como a muchos de los que nos preocupan de interés nacional o geopolítico, el tema de la fake news creo que es una de las cosas a las que hay que prestarle particular atención. Ya es difícil hablar y discutir sobre migración y ahora hay que agregar que hay que andar ahí por la vida desmintiendo un montón de cosas que aparecen de la nada y que bueno, en algunos casos los medios tomamos el rol como de hacer un fast check y decir, bueno, esto apareció, pero esto no ocurrió tal y como aparece, o decir, por ejemplo, esta foto no es de hace 10 minutos, es de 1998 o del 2000 y alguien la retomó y la volvió a poner. Creo que es responsabilidad también de los medios poder hacer chequeos rápidos en algunas cosas que no son verdad y que ocurren mucho. En casos como la migración, en el que hay tanta animadversión alrededor del tema, ocurre con mucha frecuencia, ¿verdad? Este tema de que son desagradecidos, que son sucios, que son delincuentes, que llegaron de una forma, que son prepotentes, todo eso, hay toda una narrativa montada en las redes sociales para reforzar este discurso, esta narrativa. Y ustedes en México lo han vivido como nosotros lo estamos viviendo en El Salvador. Existen estos medios que empezaron a saltar, ¿verdad? Porque son páginas de Facebook, o que son páginas en Instagram, o que son páginas web medio hechas, que se llaman a sí mismos medios de comunicación, pero que en algunas ocasiones forman parte de estos entramados de grupos de troles, ¿verdad? Que lo que hacen es retomar un solo mensaje y empezar a replicarlo por todos lados para que eso se convierta en una verdad absoluta. Entonces ahí tenemos otro gran reto sobre cómo, no sé si combatir esa narrativa, pero cómo contrarrestarla porque mucha de lo que ocurre en estos centros de troles y en estos medios que van como pululando, ¿verdad? Por ahí, es que quieren instalar una sola narrativa, muchas veces a favor del gobierno, a veces a favor de ciertos grupos, hay algunos intereses en particular, entonces ahí hay otro tipo de combate. Y el tercero es que en un tema como migración, en que hay posiciones tan enfrentadas, la persona que decide, como bien decía Laura, no comprarse esa figurita de soy imparcial, sino defender los derechos humanos, sí te convertís en centro de ataque, ¿verdad? Existen muchos ataques en las redes sociales cuando vos decidís retomar temas específicos y tal vez no tomar postura, pero sí darle un enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, a mí particularmente me interesaría mucho que los medios hablemos cada vez más del derecho a la migración, de los derechos de los migrantes, de las violaciones a derechos humanos que ocurren en la ruta, ¿verdad? De las violaciones en fronteras, de la corrupción en las fronteras. Nadie habla de que hay oficiales migratorios que reciben dinero para que los coyotes puedan pasar a las personas. Si no, ya no existirían estas redes de coyotes. Pero sí hablamos de que el migrante es sucio, o que es delincuente, o que va a llegar a robar trabajo. Entonces, ¿cómo vamos cambiando esa narrativa? Pero sí, nos pasa mucho, por ejemplo, con el tema de pandillas. Tenemos desde que empezó la pandemia que los familiares no pueden entrar a los centros penales a ver a los reos y menos a los pandilleros, ¿verdad? Entonces nosotros cada vez que publicamos que la familia no puede entrar a ver a los pandilleros, nos viene una ola de ataques de que somos pro pandilleros, que los estamos defendiendo, que ojalá se mueran en las cárceles. Y hay un fenómeno similar con el tema de los migrantes. Tú te pones a defender los derechos humanos de los migrantes y recibís muchos ataques sobre eso. Entonces este es un nuevo escenario. Antes tú escribías y nadie te decía que estabas defendiendo, qué sé yo, que se violaran las fronteras, ¿verdad? Pero ahora esta es otra cosa con la que hay que combatir en las redes sociales. Y este tema en particular, como otros
en los diferentes países levantan muchos resquemores porque hay mucho enfrentamiento sobre los que creen que es un derecho, los que creen que solo llegan los malos, los que creen que les están robando trabajos. Y entonces te enfrentas a eso, ¿verdad? Las fake news, estos grupos de troles o medios que van surgiendo y los ataques a quienes deciden, que no solo somos periodistas, hay defensores de derechos humanos que sufren muchos ataques cibernéticos por estar defendiendo el tema o por estar hablando siquiera del tema, ¿verdad? Entonces sí es un actor que tenemos que tomar en cuenta, que además puede ser una herramienta bien valiosa, ¿verdad? Usada de manera correcta, pero que hay que tenerla presente, estudiarla para saber cómo trabajar con ella y darle la vuelta, ¿verdad? Moverla a favor del tema. Gracias, Claudia. Ya para ir, digamos, como cerrando, pero antes me gustaría retomar esto último que mencionas, ¿no? ¿Cómo distinguir o cómo también reconocer o establecer una suerte de balance cuando efectivamente el medio también tiene una línea editorial como muy clara, ¿no? Y quizá su foco es ver el lado digamos, no agradable o ni siquiera tener esta visión de derechos necesariamente sobre los procesos migratorios, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo no reforzarlo? Es decir, ¿cómo proteger y cómo garantizar la línea editorial de un medio, ¿no? Que puede tener un enfoque muy específico y puede mirar una determinada parte, pero al mismo tiempo, pues efectivamente reconocer estas complejidades que hay, ¿no? ¿Cómo ves, y me gustaría preguntarte a ti también, Alberto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde el periodismo como medios que tiene que darse este balance? Algo muy breve para ya, digamos, dar paso a unas reflexiones finales que también me gustaría escucharles a todos y a todos ustedes. A ver, yo tengo la suerte de trabajar en Animal Político, donde una de las líneas estratégicas es derechos humanos y los derechos de los migrantes, con lo cual, digo, no, en mi caso personal no tengo contradicción. De hecho, hay una cosa que es verdad que no es un tema que no se encuentra mucho con el apoyo social. O sea, uno hace determinadas notas sobre migración cuando está el tema en auge, y lo que se encuentra en muchísimos comentarios es mételos en tu casa, es que han venido aquí, o sea, que son algo que es desolador realmente. Pero bueno, yo en este caso sí que tengo que decir que en Animal Político tenemos la apuesta por como una línea estratégica los derechos humanos, los derechos de los migrantes, y seguimos informando de ello. Y luego también, obviamente, tenemos hay muchos lectores también que lo agradecen, ¿no? Pero es verdad que pues es uno de los temas en los que te encuentras, una respuesta a veces más coordinada de rechazo, ¿no? Y a mí me parece preocupante. Me parece preocupante, además, teniendo en cuenta cómo es México un país de acogida, un país que acoge a cientos de miles de extranjeros, pero también de un país expulsor, que tiene muchísima población viviendo fuera, ¿no? Entonces, que se generen esos espacios de xenofobia me parecen muy peligrosos. Sí, bueno, yo trabajo en un medio de los mal llamados tradicionales, ¿verdad? Es un periódico de circulación diaria que ha tenido que aprender en el camino cómo cubrir el tema de las migraciones, ¿verdad? Y yo por eso insisto tanto que para mí es fundamental el tema de la capacitación y la educación. He encontrado en el último tiempo, incluso con la Fundación Naumann, más interés por capacitar a los periodistas y sensibilizarlos sobre el tema, ¿verdad? Para que no se vea solo la arista que solemos ver de esta invasión o esta cosa delictiva que a veces buscamos ponerle, ¿verdad? Sin sentido. Entonces, para mí, por eso el tema de educar, capacitar, crear talleres, incluso la Embajada de Estados Unidos, en su intento por detener la migración, nos ha llevado a algunos periodistas a las fronteras. Y claro, si tú vas con la vista abierta, puedes ver que el problema va más allá de lo que siempre nos han enseñado. Entonces, muchos de los cambios que el periódico, por ejemplo, ha tenido en este tema, ha tenido que ver con sensibilizar a periodistas específicos y un grupo que empieza a preocuparse deliberadamente ¿verdad? Por este tema, a entenderlo diferente y entonces lo empieza a abordar desde aristas diferentes. Para mí, esa es una de las grandes claves si queremos realmente apostarle a ver desde toda la diversidad de esta problemática, este tema en general. Gracias, Claudia. Y bueno, para ir
finalizando, me gustaría que también me pudieran responder una, digamos, como visión hacia adelante. Y es, ¿consideran que la discriminación hacia las personas migrantes y refugiadas seguirá aumentando a futuro o tienen, digamos, una visión más optimista de que efectivamente esto puede reducirse y en donde, como lo señalaba Alberto en el caso Animal Político, ¿no? Un medio que tiene un enfoque primordial en el derecho de los migrantes, creen que sí el periodismo y las narrativas no estigmatizantes pueden ser, digamos, como un aliado, ¿no? O sea, cuál es la visión muy brevemente de cada una y de cada uno de ustedes, ¿no? Sobre esto, ¿no? ¿Seguirá en el futuro, ¿no? La discriminación hacia las personas migrantes o tienen una visión más optimista y desde luego que el periodismo pueda tener ahí un papel importante? El periodismo sí tiene un papel importante y no es por ser pesimista, pero sí va a seguir la discriminación. Lo vemos por dos partes, lo vemos en la opinión pública, en los medios y también lo vemos en las políticas migratorias, en donde la derecha lo ha tomado como un tema que les da fuerza política y base en muchos países, entonces activamente está fomentando la xenofobia en muchos países, no solo en México y Estados Unidos y nuestra región, sino lo estamos viendo hoy. Entonces eso va a crecer, va a generar más polarización, va a generar más discriminación. En cuanto a la participación de las personas migrantes, esa es una posibilidad más positiva, digamos. Se están organizando, se están generando contranarrativas muy importantes. Hay medios que lo retoman. Los medios tradicionales están, yo digo que tengo espacios más independientes y más en donde yo personalmente como periodista tengo más autonomía, pero conozco muchos colegas que tienen que dar unas luchas diarias dentro de su propio medio para llevar a cabo, para poder reportar sobre el tema de manera, por lo menos más plural, ¿no? Y no replicar lo que son los estereotipos y las líneas políticas que vienen desde afuera. Entonces, eso es muy importante. Y para finalizar, el lenguaje. Tenemos que cuidar mucho el lenguaje. Hay cosas tan sencillas que a veces replicamos nosotras mismas sin darnos cuenta. Y como pasa con el lenguaje de género, con el lenguaje con que se habla sobre la migración, esto tiene un impacto, no solo es una cosa de palabras. Gracias, Laura. Yo coincido con Laura que no creo que se vaya a reducir o que vaya a no, más bien no creo que vaya a desaparecer. Creo que hay un chance de que se reduzca un poco en la medida en que podamos ir cambiando la narrativa que presentamos en los medios de comunicación. El periódico, por ejemplo, siempre ha sido muy abierto con este tema. De hecho, tenemos una sección que se llama Departamento 15. Nosotros tenemos 14 departamentos en el país y este Departamento 15 busca reflejar a toda esta gente que está buscando salir, ¿verdad? Y eso no ha parado a pesar de los cambios. Entonces, lo que sí sirve es que en la medida en los que estamos en puestos de decisión, con poder de decisión, entre más sensibilizados estamos, menos resistencia hay a incluir temas, ¿verdad?, en la agenda diaria y de hecho desplazamos otros por aplicar esto. Entonces, por eso es tan importante sensibilizar a gente en puestos claves de poder dentro de los medios para que sean ellos los que abran los espacios y den lugar a los periodistas a investigar, que les den tiempo, porque son temas que llevan mucho tiempo de investigación, que los tenés que sacar de la sala de redacción un buen rato. Y lo otro que quería decir es que una de las razones por las que yo creo que no va a bajar es porque los gobernantes necesitan siempre tener a quien echarle la culpa o tener un enemigo o tener un culpable. Y en el tema de la migración es bien fácil encontrar ese enemigo o esa persona al que echarle la culpa. O es el migrante, o es, si somos centroamericanos y vamos a México y México es el que está hablando, son los gobernantes de Centroamérica. Estados Unidos culpa a los gobernantes de Centroamérica. Entonces siempre
en la narrativa. Por ejemplo, Donald Trump, ¿qué decía de nuestros países? Que eran unos hoyos de porquería, ¿verdad? Entonces eran los enemigos y los migrantes eran los malos y los gobernantes no hacían suficiente, y para su narrativa eso le funcionaba porque tenía a quien culpar. Entonces siempre vamos a tener funcionarios que van a buscar enemigos y van a buscar a quien echarle la culpa de lo que sea que esté pasando en su país. Si no hay trabajo por los migrantes, si hay delincuencia por los migrantes. Entonces, en la medida que eso no cambie, bien, va a bajar bien poco el discurso en ese sentido. Alberto. Sí, yo creo que Donald Trump hizo algo muy eficaz, ¿no? Que fue una política diplomática con la cual consiguió que los países expulsores, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, se convirtiesen en los carceleros de sus propias poblaciones. Eso, de otra forma, parece que Biden lo está manteniendo, es decir, que sean las poblaciones las que amarren a sus propios ciudadanos. Entonces, de esa manera es muy posible, claro, si tienes la obligación de amarrar a tus ciudadanos y además de impedir que lleguen otros, es muy posible que el discurso xenófobo pues se extienda. Yo intento ser optimista, aunque no va mucho con mi naturaleza, y creo que me gustaría creer que algo hacemos, intentar cambiar alguna opinión, alguito, ¿no? Pero lamentablemente creo que quienes están tomando las decisiones están manteniendo la estructura de fortaleza, la estructura de países cárcel, por ejemplo, el mismo título 42 por el cual se expulsa diariamente a cientos de personas desde Estados Unidos a México. Tampoco ha cambiado tanto, aunque la retórica ha cambiado. Y nosotros pues ahí pues estamos pues batallando un poco, pues no sé, ¿no? Somos pues pequeños islotes, pero bueno, pues yo qué sé, creo que hay que intentarlo. Gracias. Y bueno, pues ya para concluir y cerrar esta mesa, ¿no?, sobre México migrante, esta búsqueda por la libertad y la tolerancia, me gustaría que literal en un tweet, en 240 caracteres hablados, pudieran cerrar y compartirnos algún consejo. ¿Qué consejo le darían a la sociedad, a las personas que van a estar viendo esta transmisión y este debate, para no caer en estas narrativas, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el llamado que se hacen, que harían ustedes, ¿no?, a las personas para evitar estas narrativas discriminatorias y estas narrativas estigmatizantes? Bueno, eso de dar consejos es como un poco raro, pero yo lo que siempre planteo, y no solo para este tema, sino para un montón de cosas que pasan, sobre todo en América Latina, es que tenemos que entender la realidad de la gente, no desde nuestra burbuja o desde el pedestal que nos tocó vivir o desde las oportunidades que hemos tenido. Esta necesidad de tener empatía con el entorno, de tratar de entender fuera de lo que yo tengo, de donde yo estoy, por qué la gente hace o toma algunas decisiones, creo que es importante. Nos cuesta mucho a los salvadoreños, porque somos muy clasistas en algún sentido, entender algunas cosas de la migración, a pesar de que la tenemos desde los 70, ¿verdad? Cuando era súper fácil cruzar la frontera, y siempre estamos con el dedo acusador. Entonces para mí siempre es como abran un poco la mente, seamos empáticos, tu situación seguramente es diferente a la que estas personas están atravesando, y es importante, si no tenés la mente abierta y no tenés empatía, no vas a entender el fenómeno, y entonces siempre vamos a estar recriminándolos y discriminándolos, y bueno, hay de todo, vea, pero hay un grueso tan grande que está tratando de encontrar una mejor situación para su familia, ¿ves? Y no es fácil dejar el país. Creo que es una de las decisiones más complicadas, romper ese arraigo, dejarlo todo y ir a un lugar donde además sabes que no te van a recibir bien. Así que ese es como en un montón de temas, creo que eso es lo que nos falta, tener más empatía y no tratar de entender dentro de nuestra burbuja lo que ocurre. No fueron 240 caracteres, perdón. Gracias, Claudia. Y yo diría ser lectores y audiencias críticos, evaluar la información que uno está recibiendo, no dejarse llevar por las líneas desde arriba y las opiniones que intentan imponerse. Y totalmente de acuerdo con Claudia, que la empatía es lo principal.
piensa un momentito qué sería estar en la posición, en la situación de esta persona y buscar las voces de ellos y de ellas mismas. Gracias, Laura. Alberto. Va, en un tuit. Nadie se juega la vida por gusto. Entonces, es lo que tenemos que entender. Bueno, pues les agradezco nuevamente, Laura, Claudia, Alberto, ¿no? El haber participado en este diálogo tan rico, ¿no? Con tantas perspectivas y efectivamente pues mirar hacia adelante, ¿no? Para que este tipo pues, de narrativas se estén desterrando, ¿no? Cada vez más de nuestras sociedades, ¿no? Aquí quizá hubo un punto que también es importante reflexionar, y la responsabilidad que tienen los estados, ¿no? De promover esta igualdad, ¿no? De desmontar también este tipo de narrativas, de no mirar los enemigos, ¿no? Como decía Claudia, y que efectivamente pues seamos una sociedad que tienda a reconocer esa pluralidad, a tener esta empatía, ¿no? Reconocer los contextos adversos que empujan, pero que también son opciones, como decía Laura en su momento. Así es que, pues, muchísimas gracias por estas horas de conversación y pues les agradecemos enormemente y pues seguimos en comunicación y seguimos en contacto. Muchas gracias.